buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. En México se acaba de presentar el paquete económico 2014, la reforma hacendaria y un conjunto de medidas que van a ser y están siendo ya discutidas en nuestro país. De los muchos temas que están derivados precisamente de esta presentación que hizo el presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hay un ángulo, varios, pero en este caso nos detendremos en un ángulo que tiene que ver con un impuesto a las bebidas azucaradas, a los refrescos, una carga impositiva adicional con propósitos, dice la iniciativa, de enfrentar y combatir el problema, el fenómeno tan grande de obesidad que hay en México. Y se abre el debate sobre si la vía fiscal e impositiva es la vía más apropiada para enfrentar el tema de la obesidad en México. Se abre la discusión acerca de si esto que se propone realmente puede tener repercusiones importantes en esta materia. Y bueno, pues para hablar del asunto hemos invitado a dos personas que están directamente involucradas con el tema. Le agradezco mucho al doctor Juan Rivera Domarco, que es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Que esté aquí, doctor. Gracias por participar de este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias, Juan, por estar aquí. Y gracias a la senadora Marcela Torres Peinbert. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional. Ella ha impulsado esta idea desde el Congreso precisamente de hacer algo respecto al tema de la obesidad y el asunto de las cargas impositivas. Gracias, senadora, por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias a Carmen por poder estar con. Gracias, igualmente. Y bueno, pues está el tema. Yo parto, Juan, precisamente de esta iniciativa del Ejecutivo al Congreso. Aunque el tema ha sido muy ampliamente debatido, es un tema fundamental de la obesidad en México. Pero partamos de ahí, del significado que tiene o puede tener si se aprueba esta mayor carga impositiva a los refrescos y aguas endulzadas en México. ¿Cómo no, Carmen? Sabemos que la obesidad es un problema multifactorial. Una de las causas de la obesidad es el consumo excesivo de refrescos. México tiene el campeonato mundial en el consumo de bebidas azucaradas. Estamos consumiendo alrededor de 163 litros por persona por año. Y por esa razón... ¿Campeonato mundial? Campeonato mundial, más que en Estados Unidos. Y por esa razón, el impuesto a los refrescos es una medida que según nuestras estimaciones va a tener un impacto en reducción del consumo total de calorías en el día, de la ganancia de peso y de prevención de obesidad, por tanto, y prevención de diabetes. Nosotros originalmente, según los estudios que hemos realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública, habíamos hecho la propuesta de que se gravara con un 20%, es decir, 2 pesos por litro. El Ejecutivo manda una propuesta de 1 peso por litro que nos parece bien, me parece que es loable el que el Ejecutivo piense en salud como uno de los factores importantes que considerar en esta iniciativa. Nos hubiera gustado más que fuera de 20% por el tamaño de los efectos, pero creemos que es un buen inicio. Esta medida por sí sola va a tener un impacto, pero el impacto sería mucho más grande si además de imponer esta medida, ojalá pudiera ser de 2 pesos por litro, se utilizaran los recursos o una buena parte de ellos en acciones para la prevención de obesidad, especialmente entre los más pobres. Por ejemplo, la dotación de agua en todas las escuelas del país, bebederos en todas las escuelas, agua potable en todas las comunidades y otras medidas adicionales que se deben implementar para que hubiera ya un impacto en reducción de obesidad. Lo increíble es que México no tenga bebederos en todas las escuelas de la República. Marcela Torres Peinbert, secretaria de esta Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, entre otras cosas, ¿qué dice, senadora, de esta parte de la iniciativa hacendaria? Tú que has sido promotora de la idea, incluso, bueno, pues frente a lo que son los grandes poderes de las refresqueras, que no son poca cosa. Así es. Pues mira, creo que realmente México tiene un problema de salud muy grave. Se considera que 7 de cada 10 mexicanos o padecen obesidad o padecen sobrepeso
y 3 de cada 4 camas de hospitales públicos están ocupados por pacientes cuyos padecimientos son consecuencia de esto. Tenemos 80,000 muertes al año solamente de diabetes. Como bien dice el doctor, se calcula que cada mexicano consumimos alrededor de medio litro de refresco. Se calcula que son 12 cucharadas por porción de refresco lo que estamos consumiendo. Y además es un tipo de azúcar que nos produce descarga de insulina, mucha energía, pero un decaimiento de esa energía muy rápido. Entonces, todo esto junto nos lleva a la necesidad de, como primera medida y no como medida única, el decrecer el consumo en el refresco. Para esto se toma la experiencia internacional. México no es pionero en este tema, y la forma más rápida de decrecer el consumo en un producto es elevar suficientemente su costo. Y así se considera que el consumidor de refresco es un consumidor flexible y migrará o cambiará a otro producto más barato, que en este caso esperemos que sea agua, que desde luego le va a hacer mucho mejor a su salud. Algunos dicen que no necesariamente, que solo se va a recargar el gasto de las familias y que el consumo se mantendrá, y que probablemente lo que suceda es que se dejen de consumir otros productos, pero no este. ¿Qué decir? Es un debate. Es un debate, pero el Instituto Nacional de Salud Pública, el Departamento de Economía de la Salud, ha hecho estimaciones de la elasticidad precio de la demanda de refrescos y se ha encontrado que la demanda es elástica. Por cada 10% de aumento en el precio de bebidas azucaradas, hay una reducción de alrededor de 13% en el consumo de bebidas azucaradas. Y esto entonces nos habla de que en efecto es elástico. Por otro lado, es cierto que el consumidor puede optar por sustituir los refrescos por otras bebidas. Si se fuera, por ejemplo, a la categoría de jugos que tienen azúcar, pues sería realmente lo mismo. Pero afortunadamente las estimaciones de las elasticidades cruzadas... Que también tendrán más impuestos. Que también tendrán más impuestos y tienen azúcar adicionado. Pero... las estimaciones que tenemos de elasticidades cruzadas, hechos solamente con refrescos, refrescos contra todas las demás bebidas, nos hablan de que la sustitución será hacia agua y hacia leche, es decir, son sustituciones saludables. De manera que nosotros creemos que en efecto disminuirá el consumo de refrescos en una cantidad que desde luego depende del monto del impuesto. Con 20% de impuesto, nosotros hemos calculado una disminución de alrededor de 40 litros por año. Es una cantidad, digamos, importante, porque si vemos el efecto que esto puede tener en 10 años en la reducción promedio de peso del mexicano, sería algo así como cerca de 1 kilo en promedio. Esto que parecería poco, oye, tanto esfuerzo para 1 kilo, toda la población, 100 y pico de millones de gentes, imagínate las toneladas de grasa que eso significa, y los efectos en prevención de diabetes. Estamos estimando que esto tendría un efecto en 15 años en prevención de 1 millón de nuevos casos de diabetes. Si fuera 20%. Si fuera 20%. Si es 10, como propone el Ejecutivo, pues a la mitad. A la mitad. ¿Medio kilo? Es alrededor de 400 gramos promedio y alrededor de 500 por persona y alrededor de 500,000 casos ahorrados para el 2030, en 15 años. No. Ahora, Carmen, una cosa importante es que en estos casos los promedios no funcionan. Yo me acuerdo mucho, don Pablo González Casanova decía, los promedios son engañosos. Por ejemplo, Carmen, si yo me como un pollo entero y tú te comes nada, el promedio va a decir que tú te comiste la mitad. Bueno, y eso es injusto. Pero entonces, en este caso, lo que hay que ver es, en México, alrededor de 1/3 parte son consumidores de cantidades altísimas. Estamos hablando de algo así como más de medio litro de refresco por día. En ese grupo los efectos serían grandísimos. Por ejemplo, en ese grupo con 10% de impuesto a ese pequeño grupo, estamos hablando de alrededor de 1.3 kilos
de disminución en ese grupo, y estamos hablando entonces pues de efectos mucho mayores en ese grupo en particular. Has formado parte, Juan, de un conjunto de investigaciones, incluso una publicación reciente a fines del año pasado que se llama Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado. Tú eres uno de los editores junto con Mauricio Hernández, Carlos Aguilar, Felipe Vadillo y Ciro Murayama, en una publicación de la UNAM que te pido después de la pausa nos compartas. Con mucho Porque gusto. aquí estamos, digamos, con el estudio más amplio posible del tema de la obesidad y con las recomendaciones más específicas de políticas de Estado para enfrentar este fenómeno. Volvemos después de la pausa. Nos quedamos, doctor, con este tema también que proponía nos contaras, el conjunto de recomendaciones para una política de Estado. Obesidad en México. Tenemos aquí este volumen que es el que ha circulado desde el año pasado y que, digamos, como decimos en México, el remedio y el trapito. Además de los impuestos, además de la idea que decías de con esos impuestos que se hagan cosas específicas contra la obesidad, por ejemplo, bebederos en todas las escuelas de la República y lo que acabas de mencionar. ¿Qué otras cosas, qué otras recomendaciones a un gobierno, a un Estado que debe enfrentar de otras maneras el tema de la obesidad? ¿Cómo no? La obesidad es un problema multifactorial y la respuesta tiene que ser multisectorial y con participación de la industria, de la academia, de ONGs y de todos los distintos órdenes y niveles de gobierno, incluyendo el legislativo y el ejecutivo. Entre las acciones que se proponen hay varias. Una es limitar el consumo de alimentos y bebidas que aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas en las escuelas. Ya tenemos un antecedente en la administración anterior que se ha estado implementando parcialmente y creo que debe dársele seguimiento. Segundo, tener un sistema de orientación alimentaria a la población que compense la gran asimetría que hay entre la publicidad de alimentos que induce el consumo de bebidas y alimentos que no le convienen al individuo, que le provocan daño, y una ausencia absoluta de orientación alimentaria por parte del Estado. No tenemos una estrategia nacional de comunicación en medios que alerte a la población sobre los efectos y los daños que están produciendo ciertos alimentos. Que debería decir cosas como qué. Como por ejemplo el que el consumo excesivo de refrescos aumenta el riesgo de obesidad y de diabetes. Yo estoy seguro que los albañiles que se llevan sus 2 litros de refresco a la obra, tal vez nunca en su vida han pensado en esta posibilidad. Hay desde luego una asimetría tremenda en información. La población que está muy bien informada y que tiene acceso a lecturas y medios y a buenos médicos y demás, sabe que uno tiene que ser prudente en el consumo de alcohol, el consumo de refrescos, el consumo de botanas, etcétera. Pero hay otra población que no. Y esta población no está al tanto. Y esto debe ser. Por otro lado, otras estrategias políticas también públicas de comunicación masiva. Comunicación masiva. Por otro lado, por ejemplo, el etiquetado frontal de alimentos, un etiquetado que no sea como el actual, que es muy complejo. Hay el etiquetado que uno necesita una regla de 3 simple y un doctorado en nutrición para entenderle, y otros etiquetados que está haciendo la industria que no ayudan a tomar decisiones rápidas. Puede haber etiquetados simples que te digan este producto sí te conviene de acuerdo a la Secretaría de Salud. Por otro lado, también la publicidad dirigida a niños. En México hay un código de autorregulación de la industria de alimentos que no cumple con los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud lo que propone es que la publicidad no debe ser dirigida a menores de 16 años, la publicidad de alimentos que hacen daño, pero que además para cada empresa uno debe tener identificados cuáles son los productos que pueden provocar daño a la salud y esos productos no deben ser promovidos. En México no sucede eso. Otra iniciativa muy importante es, desde luego, continuar con que en las escuelas no haya estos productos. En las oficinas de gobierno, el gobierno mismo es un gran comprador y puede tener un gran impacto. Los programas sociales, por ejemplo, pueden comprar alimentos de alta calidad.
Podemos influir a través del gobierno, por ejemplo, en que los desayunos escolares sean desayunos escolares que tengan principalmente alimentos frescos de producción local. Ese sería un gran incentivo. Hay, por ejemplo, incentivos como Procampo que incentivan la producción de granos para exportación. ¿Por qué no una parte de eso incentivar la producción de frutas y verduras? Esa es otra de las grandes acciones. En fin, hay toda una serie de acciones que aquí proponemos, desde luego también todo lo que tiene que ver con las acciones preventivas del sistema de salud. Cuando un paciente llega a ver al médico, a la enfermera, debe recibir orientación alimentaria, y para eso tenemos que tener entonces el mismo lenguaje en el sector salud, en la Secretaría de Educación Pública, y estas campañas masivas al consumidor. Es sabido que la industria refresquera desde luego ha manifestado su rechazo a esta idea. Ha habido desplegados duros sobre este tema, ha habido posturas, digamos, de las grandes refresqueras, y es sabido también que tienen una gran fuerza de cabildeo dentro de los congresos como práctica internacional. ¿Cómo imagina, senadora, que se va a vivir este proceso en el Congreso mexicano y frente a qué estamos? La presión se ha hecho sentir desde el primer momento que se presentó la iniciativa. Los cabilderos, como tú muy bien apuntas, han buscado a muchos de los senadores firmantes, que son de todas las fracciones parlamentarias, y creo que ahora lo han intensificado y lo van a seguir intensificando. Los desplegados que salen hoy en todos los periódicos a plana completa, pero creo que no debemos de anteponer nada antes que la salud de las y los mexicanos. Tenemos realmente una epidemia que además está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema de salud pública en México, y que no podemos ni debemos ceder. Entonces creo que delante de ese argumento, que son las 80,000 vidas que se pierden solamente por diabetes, además de los 60,000 millones anuales que gastamos solamente en atender estos padecimientos, y que podrían ser invertidos en una multitud de causas pues mucho más importantes y útiles para nosotros, los mexicanos. Estoy convencida de que esta medida, junto con las que ha nombrado ya el doctor, como son la regulación del etiquetado y la publicidad engañosa, que también tenemos que regularla, más programas y campañas específicas de orientación alimentaria, pues son indispensables para tratar de revertir esta penosa situación en donde México queda como el país con más niños obesos del mundo, que además sabemos que esa condición pues acortará su vida en tiempo y en calidad. Marcela Torres Peinberg, senadora, gracias por participar en este programa y nos mantendremos en comunicación. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todo tu público. Gracias, Marcela, y regresamos, doctor Juan Rivera, para cerrar el programa. Volvemos. ¿Cómo no? Bueno, se terminó el tiempo, doctor Juan Rivera. Podríamos seguir escuchando a la senadora y a ti en esta conversación. ¿Con qué te despides para cerrar el programa? Bueno, yo quiero despedirme diciendo que se ha dicho en los medios por parte de los productores de refrescos que el efecto va a ser muy pequeño. Ellos dicen 35 calorías. En primer lugar, yo les digo, el promedio está muy influido por los no bebedores. Hay muchos ceros. Entre los bebedores, este consumo sube a más de 70 kilocalorías por día. Y diría alguien, oye, pero qué poquito 70 calorías por día. No. ¿Y saben por qué? Porque las bebidas tienen una característica, que nuestro organismo no tiene posibilidad de regular el consumo cuando uno bebe calorías en vez de comer calorías. En otras palabras, cuando uno bebe calorías, acaba uno consumiendo esas calorías extras todos los días. Y basta con consumir 50 calorías extras todos los días para pasar de una persona perfectamente delgada y sana a los 18 años a una persona con obesidad mórbida a los 30 años. De manera que aunque parezca muy poquito, este puede ser un efecto que puede hacer la gran diferencia a individuos y a la población mexicana. ¿Qué pasaría si no
se aprueba esta iniciativa y si en consecuencia ni esta ni otras medidas contra la obesidad se instrumentaran en México? Seguramente seguiría aumentando la obesidad. Se estima que los costos de obesidad, que en el 2008 eran de 67,000 millones de pesos, llegarían en el 2015 a 150,000 millones de pesos. Tendríamos mucho más casos de diabetes en el transcurso de estos siguientes 15 años. Tendríamos 1,200,000 más casos de diabetes. Tendríamos mucho más personas que fallecen debido a estos padecimientos y tendríamos una población que sería menos productiva, porque la obesidad también incide en la producción, en la productividad de las personas. ¿El impacto en las finanzas públicas de qué tamaño es? Bueno, el impacto simplemente previniendo obesidad a través de un impuesto de este tamaño, en 5 años tendríamos ahorros de alrededor de 6.6 mil millones de pesos, alrededor del 10% del costo total, con una sola medida, que es la medida de impuestos a los refrescos, que sería del doble si fuera 2 pesos el impuesto. Y si se instrumentan otras medidas, podríamos llegar pues a revertir una buena parte del costo, si no la totalidad, sí una buena parte del costo. En este momento, ¿cuánto impacta a las finanzas públicas el conjunto de problemas de salud que involucran la obesidad? Estamos hablando pues ya en el 2008 67,000, yo creo que estamos ya cerca de 80,000 millones de pesos, que si uno piensa cuál es el costo del seguro popular, bueno, podríamos tener otro seguro popular con estos fondos. O uno completo. O uno completo, que eso sería un seguro popular que cubra todos los padecimientos. Pues ahí está, doctor Juan Rivera, que es uno de los principales temas en México, sin duda, en materia de salud pública, de finanzas públicas, todo lo que involucra, desde luego, el tema de la obesidad. Gracias por estar aquí para analizarlo y comentarlo esta noche. Muchas gracias, Carmen, te agradezco mucho la invitación. Al contrario, Juan, gracias, doctor, por estar aquí, y a la senadora Marcela Torres Peinberth, y a usted, que nos permitió acompañarles en el programa. Pásela bien y lo esperamos en la próxima edición.